Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Nos da muchísimo gusto esta tarde estar con el escritor, sociólogo, bueno, ensayista, pensador, Carlos Martínez Assad. Él tiene pues una larga historia, una prolífica historia, pues en libros, en artículos, también en pensamiento. Has estado pues asesorando, yo me imagino que a muchos políticos también, no sé, eso ya nos contarás, pero Pues Pero lo cierto es que es un hombre de ideas, es un investigador emérito de la UNAM y es de la Facultad de Ciencias Políticas. egresado de la Facultad de Ciencias Ciencias Políticas y Políticas. Sociales y Ajá. de la Universidad de París. Sí, 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 hiciste un doctorado en la Universidad de París. Y bueno, Bueno, sí, claro. Y bueno, pues él ha publicado libros interesantísimos, por ejemplo, que tiene que ver con el Paseo de la Reforma, con Tabasco, con las revoluciones. Él ha investigado muchísimo sobre las revoluciones, pero hoy nos trae una nueva propuesta, un libro que está, lo publicaste el año pasado, si no me equivoco, y lo vas a presentar hoy en la feria, en la FIL, en la feria, bueno, en la feria del Palacio de Minería, que no es la FIL, pero la feria del Palacio de Minería, claro, es la FIL de sí. aquí. Y bueno, pues lo vas a presentar este viernes y se llama El cielo prometido y el infierno tan temido. Platícanos, ¿de qué es este libro? ¿Qué te llevó a escribirlo? Tú has investigado, muchos de tus libros son investigaciones profundas sobre ciertas regiones. Em, Correcto. entonces, ¿qué hiciste acá? Bueno, mira, te puedo comenzar como una anécdota. Cuando yo era estudiante, decidí que iba a ir a las librerías buscando un libro teórico, histórico, eh, una vez y a la siguiente vez sería una novela. Siempre me gustó mucho la narrativa y desde luego la historia, a lo que más me he dedicado. Entonces, así como como ese joven estudiante que fui, que me interesaban diferentes temas, pues lo mismo ahora, sigo con mis temas ensayísticos sobre México y sobre el Medio Oriente, al que también le he dedicado algunos libros, y las novelas. Entonces, esta es mi tercera novela. Las primeras dos novelas estuvieron dedicadas a la inmigración libanesa en Sí, México. tú Y tienes ascendencia libanesa, ¿no? sí, Digo, el Assad. parte por eso, sí, traté de recrear la historia del abuelo, de la familia, etcétera. Y en esta ocasión, y siempre todo lo he relacionado mucho con las regiones de México. Es decir, creo que académicamente uno de los aspectos que más se me reconocen es haber impulsado el estudio de las regiones. Cuando se pensaba, cuando estudiaba Guanajuato o Jalisco, en la Ciudad de México me decían, oye, eso a nadie le interesa, tienes que hablar de la capital, de la República, de lo que sucede acá. Y sin embargo, yo seguí necio en continuar mis estudios sobre Tabasco, sobre San Luis Potosí, sobre Jalisco y Guanajuato. Y ahora, mientras que una de mis novelas se ubicó en el estado de Hidalgo, en la Sierra Hidalguense, este libro se ubica en el espacio de o la región más bien de Guanajuato, más bien pensando en tratar de develar los aspectos culturales más relevantes de del ámbito cristiano que es tan fuerte en esa región. Y bueno, dije Guanajuato, pero en realidad debería de ser el Bajío mexicano. Guanajuato y Jalisco mantienen el índice de religiosidad católica más alta en el país. Así es que este recorrido es el de un niño que busca algo, quizá, quizá busca a Dios, quizá busca ese cielo que se le promete, pero se va a dar cuenta con el transcurso de su historia que lo que va a encontrar es ese infierno y que al final no está tan separado el cielo y el infierno
y bueno, es una recreación que, que se acerca también mucho a- al recorrido de Dante en la Divina Comedia. Esto suena un poco pretencioso, pero la verdad es que sí, que el niño encuentra el libro de la Divina Comedia y comienza a leerlo y a seguirlo y comienza a imaginar los castigos que el mismo Dante Alighieri va imponiendo a quienes lo acompañan en todo el transcurso entre que realiza entre el infierno y el cielo, porque es un poco al revés. En Dante Alighieri es El primero el infierno. infierno y luego hasta el final el cielo. Cielo. Aquí es un poco al contrario. El niño sale del cielo a la tierra y a enfrentarse a todos los problemas de esa tierra, que como es un niño que no crece durante la novela, mantiene una idea muy inocente, muy primitiva de lo que es el pecado y la gloria que según él espera. Sí, Carlos, esta historia la desarrollaste en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, ¿no? En San Pancho, le dices ahí en el libro. Y en el libro le doy el nombre San Pancho Sanajuato, para mostrar la importancia del valor religioso y donde en lugar de geografía, en lugar de los cuatro puntos cardinales, tenemos que son, denomino los cuatro puntos santorales. O sea, porque siempre hay que ir Una hacia iglesia. hacia una iglesia, hacia el Cerro del Cubilete, hacia San Juan de los Lagos. Todo tiene nombres que están muy vinculados a la tradición católica de esa región en particular, ¿no? Y de esa manera, pues el niño se enfrenta a muchas experiencias muy diferentes, algunos momentos más divertidos y algunos otros pues más temidos, ¿no? Por todo lo que le acontece y lo que va descubriendo a lo largo de la narración de la novela. Yo creo que es una novela que no es tan sencilla, aunque parezca, porque estamos más acostumbrados a las historias de amor, donde hay una mujer y un hombre que protagonizan una historia, un encuentro que va a estar más vinculado a a sus sentimientos amorosos. Y en este caso, pues el amor viene de otra manera, ¿no? Viene más bien por el ámbito familiar, por lo que ese niño ese niño está esperando, ¿no? Así es que, pues, yo confío en que pueda interesar, porque además va dando cuenta, como soy historiador, finalmente el niño va presenciando y va ubicándose en diferentes momentos históricos, donde además la religiosidad de México cambia mucho, pero también la misma iglesia va cambiando sus rituales, sus formas de, de ejercicio de la espiritualidad, etcétera. Así es que de todo eso se va construyendo esa historia, ¿no? Una historia que no se queda solamente en San Pancho, sino que incluye incluso al mundo de la Iglesia Católica, lo que está pasando, incluso más allá de las fronteras de esa región, de ese pueblo. Y bueno, es que Guanajuato pues tiene una alta tradición católica, ¿no? Ya de mucho tiempo y también donde pues imperaron las ideas conservadoras también desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, una pregunta, ¿tú te fuiste a Guanajuato para recrear o ya de lo que has vivido y de lo que has viajado antes? Tiene mucho que ver con lo que he conocido, porque desde luego vi mucho durante la infancia, eh, veía mucho las iglesias, lo que resguardaban las iglesias. Como yo digo, ahora ya las generaciones nuevas no pueden ver toda la milagrería que se expresaba en las iglesias a través de los retablos, donde
donde un feligrés mandaba hacer un retablo porque le había evitado la enfermedad o le había evitado la muerte, una virgen o un santo al que se invocaba. Todo eso desapareció cuando Diego Rivera y los intelectuales de esa época comenzaron a darse cuenta que había algunos cuadros, algunas pinturas muy primitivas, muy naif, que les interesaban mucho y comenzaron a llevárselas de las iglesias. Ahora ya prácticamente ya no hay en los templos. Queda el registro de mucho de lo que había, pero pues la gente más joven difícilmente podrá ver eso. Quizá puede encontrarse con algunos retablos en algunos templos que han sido preservados por la misma población, por el INAH, etcétera, eh, y, y- y ver eso, pero creo que en su mayoría ya no pudieron ver todo eso que pues yo tuve la fortuna de sí conocer y que por eso lo voy expresando y narrando en el libro. ¿Tú eres de alguna religión? ¿Perdón? ¿Tú eres de alguna religión? Bueno, digamos que soy un creyente y he estudiado las religiosidades y me inclino mucho por el cristianismo, por el judaísmo y por el islam. Les encuentro a todas estas religiosidades aspectos muy importantes que me conmueven mucho y que creo que han conformado también mi carácter o mi personalidad, como para no caer en un cierto fanatismo o en otro, sino simplemente recoger todas esas historias que, que por lo general son pues muy atractivas, a veces demasiado fuertes y otras veces más sencillas, pero, pero me he dado al estudio de estas religiosidades y las conozco más como un lego, como yo, como una persona que solamente se interesa, se informa constantemente y de esa manera puedo seguirlas, ¿no? Y Carlos, y bueno, te puedo hacer otra pregunta. Estamos en un momento pues muy interesante porque interesante y complicado para todo el mundo, pero pues también para la relación bilateral de México. La llegada de Donald Trump está cambiando muchísimas cosas y también por una parte parece que la derecha se fortalece. Ya lo vimos lo que pasó en Alemania y bueno, es lo que está pasando en el mundo. Pero por otro lado, el Papa Francisco, pues está hablando de religiones, pues el Papa Francisco que se ha manifestado por ser pues un papa progresista, un papa de ideas diferentes, un poco más ortodoxo a lo que había tenido la Iglesia Católica, pues de momento ya está pues convaleciendo bastante, de salud está mal. Y bueno, las fuerzas de la derecha muy conservadoras de la Iglesia, pues pareciera que les agrada esta idea. ¿Cómo ves este reacomodo de fuerzas en el mundo? Mira, a mí lo que más me importa y relacionado con todo esto, también le he dado mucho seguimiento en varios de mis trabajos a las migraciones, Ujú, sí, tienes un todas libro. las inmigraciones en México o hacia México, con libros que he dedicado a varias inmigraciones procedentes de diferentes lugares. Y esa parte es a mí la que en estos momentos me está preocupando más, el trato que se les está dando a los inmigrantes y, y la avalancha que se está dando de inmigrantes en todas partes del mundo, y en una cantidad impensable de gente que se podía mover de un país a otro. En todo el siglo XX se considera que 200 millones de personas salieron de sus diferentes países. En este momento, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, ya ha salido el mismo número de personas. O sea que estamos frente a un fenómeno absolutamente impresionante que está causando muy, muy diferentes problemas, pero que no hemos encontrado la forma en que esto se puede reencauzar o solucionar.
y los únicos que sí están aprovechando todo esto para sus propios intereses son las derechas en todas partes del mundo, los gobiernos particularmente, que encuentran en esta presencia la forma de rechazo al otro, al que es diferente. Y esto está generando muchos problemas por todas partes. México mismo en los últimos días ha recibido cantidad de personas procedentes de la India, de Afganistán, de Pakistán, algo absolutamente impensable en México, que ha recibido a muchos inmigrantes, pero de otro tipo de inmigración y en otro tiempo, ¿no? Los libaneses, judíos, japoneses, franceses, en fin, una Españoles. gran diversidad, pero de manera diferente de esos grupos que sí lo que buscaban era integrarse, era participar en la vida de cada uno de estos países y al parecer las personas que se están moviendo ahora no logramos todavía captar exactamente eh, a dónde van, salvo la idea de que quieren salir de la situación tan difícil en la que viven en varios de esos países. Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues Trump va a hacer su agosto, va a insistir en sus medidas, quién sabe hasta dónde pueda realizarlas o de pronto se dé cuenta que tiene que haber pues otro tipo de solución a las cuestiones tan drásticas que está proponiendo en el momento actual. Y fíjate que en mi novela, pues aunque sean fragmentos en algunos aspectos de la historia, pues sí está presente la presencia de, de esa parte de la familia libanesa que tiene el protagonista y que también le hace, aún siendo niño, fijarse en otras religiosidades, pero de una manera muy, como digo, muy inocente, muy en la superficie, digamos, pero también también le aparecen estas diferencias a lo largo del camino que recorre en la novela. Carlos, y has trabajado para políticos, para sí, ¿no? No, ¿No? no, no, no de una manera que yo me he dado cuenta. Confieso que he sido invitado a participar en los programas de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, eh, y, e incluso me tocó estar en una comisión que tenía que decidir el candidato de oposición de qué partido debía ser, si del PAN o del antiguo PRD, etcétera. Pero pero nunca he estado en un partido político y nunca creo yo he servido al gobierno o a algún gobierno en particular, ¿no? Eso está bien. Siempre has estado como más en tus Más actividades. independiente, digamos, Sí, trabajando de manera independiente, porque no soy muy dado tampoco a aceptar las cuadraturas que me ubiquen aquí en este marco, en este otro. Así es que prefiero no involucrarme con ninguna de esas organizaciones, llámense clubes o partidos políticos, no para nada, ¿no? la libertad es la libertad. Es muy Claro. valiosa. Pues Carlos, algo más que nos tengas que decir. Bueno, ya este próximo viernes vas a presentar el libro eh, en, en el Palacio de Minería. A la 1 de la tarde en el Salón de la Academia de Ingeniería, en en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Así es que va a estar interesante porque me comentan Javier Sicilia y Hugo José Suárez, que saben mucho de religión y que seguramente aportarán algunos aspectos importantes a esta novela. Sí, seguro que sí, y además, pues hay que leerla. Les invitamos a todos, pues a leer esta nueva novela de Carlos Martínez Azad, El cielo prometido y el infierno tan temido. Y bueno, pues le esperamos que tengas mucha asistencia el próximo viernes, trataremos de estar ahí y bueno, Me da pues le mucho damos gusto, seguimiento. Berta. Sí, a ver si nos podemos saludar, que me firmas tu libro. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.